Bueno, a ver si eso lo ponen para que pueda pasar. Muchas gracias por el tiempo. Siempre es una alegría y es un desafío estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Delfín, lo de José está puesto ahí, pero prácticamente no lo uso. Ya con Delfín no hace falta segundo nombre ni apodo, hermanos. Uno hace, en el nombre tiene el nombre y bullying, todo junto. Sirvo al Señor junto a Lorena en Bahía Blanca, como quien decía, y me gusta hablar de esto porque también les dejo el desafío. El deporte es un lenguaje que hablan las personas, es el lenguaje quizás más fuerte del siglo XXI. Las personas de todas las edades hacen deporte o consumen deporte a través de los medios de comunicación, las Olimpiadas, los mundiales de todas las disciplinas, etcétera, hacen que mucha gente esté prendida en el televisor. Y este lenguaje es un lenguaje que podemos usar para llevar el Evangelio de Jesús a las personas. Desde hace 7 años hemos volcado nuestra vida ministerial, pastoral, en trabajar con jóvenes que están intentando llegar al profesionalismo en el deporte, y hemos descubierto que cuando ganamos uno de estos chicos que tienen cientos y miles de seguidores en sus redes sociales, la posibilidad de predicar el Evangelio desde ese púlpito que son sus redes sociales y lo que replica la gente es mucho más grande y más poderosa que la que yo tengo cada domingo. Así que invertimos gran parte de nuestra vida, nuestro tiempo pastoral, también lo hacemos en la iglesia, pero con este grupo, en el que pensamos un grupo de reino, estamos llegando a muchas personas del deporte. Les pedimos que oren por nosotros. Hace 7 años empezamos con esto, con 4 chicos que nos pidieron auxilio. Uno había ganado a los otros 3. Y a partir de allí hemos activado de manera consciente y hemos invertido parte de nuestro tiempo y también nuestros recursos económicos, nuestra casa y nuestra familia para llevar a estos chicos a los pies de Cristo. Hoy tenemos casi 100 jóvenes que están hablando de Jesús. Y les cuento que uno de ellos, varios que ya lo hacen de manera muy profesional y tienen grandes oportunidades. En el fútbol hay cientos de miles de jugadores en Argentina por ser un país tan futbolístico, pero hay otras actividades que no son tan conocidas en Argentina. Y una que no me gustaba, que no veía, que no, digamos, que era una actividad que esquivaba, era el box. Y hemos ganado un chico que hace una semana salió campeón de la Asociación Mundial de Boxeo del título Gold. Y este chico, imagínense, en la ciudad, llegó con sus cinturones. Ahí, era todo el mundo le preguntaba, y él hablando de su profesión, pero también hablando de su cambio de vida. Así que, ore por nosotros, y también te desafío, y les desafío, iglesia, miremos esta gran pata de la evangelización a través del deporte, unas disciplinas que pueden hacernos llegar a muchas personas. Vamos a ver si esto funciona. Ahí, esa es mi familia, ese soy yo. La mejor expresión que tengo es esta. Cuando estoy con Lorena, ustedes de varones me van a entender, que me corrige, me instruye, me reprende, casi la palabra de Dios es. Y estamos ahí en una parte de la Patagonia con Abril, con Jeremías, Julieta, disfrutando de nuestro tiempo juntos. Todavía nuestros hijos están con nosotros y cada vez que podemos hacemos actividades juntos y es una bendición. Te pido que pongas que me está ayudando el QR. Quisiera que levanten ustedes un QR que va a estar en la pantalla ahí. Y si no pueden levantar el QR porque están lejos, vayan al navegador de su teléfono y pongan menti.com. Les va a aparecer un espacio para poner una clave, un código, y el código que está en pantalla 5605974, 5605974. Yo quisiera que, a medida que vamos avanzando, voy a hacer algunas preguntas, quisiera que ustedes las contesten ahí. Ya hay conectados, me están poniendo like. Bien, Hay al menos 10 que se conectaron. Estamos en vivo, estamos haciendo esto juntos.
¿Vamos? Bueno, la idea, vamos a hablar de las versiones. No intentaremos nunca, desde la Sociedad Bíblica intentamos, cuando hablamos de las versiones, decirte cuál es la mejor versión, porque nos arrogaríamos algo que no sería verdad y sería un orgullo desmedido. La Sociedad Bíblica ciertamente sí es una organización que trabaja en el mundo para la traducción de la Biblia, y quizás la traducción de la Biblia es el corazón de lo que hacemos. No habría distribución de la Biblia sin traducción de la Biblia. Para poder distribuir la escritura en el español tenemos que traducir. Bueno, por supuesto, en el español vamos a ver, hay muchas traducciones de la Biblia, pero nuestro trabajo no termina ahí. Nuestro trabajo es intentar que la palabra de Dios, la escritura, como nos han expuesto Marina en la mañana, Luis y José en esta tarde, la palabra que es inspirada, que es inerrante, en la que Dios cuidó que nos llegara hasta nosotros con determinados patrones de libros y que nos habla al presente y decimos sí, amén, también llega a comunidades que no tienen el español como primera lengua. ¿Te has puesto a pensar cuántos en tu país, al menos yo conozco 2 lenguas de Panamá, que se habla una hacia Costa Rica y otra hacia Colombia, el cuna y el nobe, ¿verdad? Pero el continente americano es un continente multilingüe. Tenemos más de 1000 lenguas diferentes, sin contar 1000, ¿escucharon? Solamente en México hay 180 lenguas diferentes, sin contar las lenguas de señas que tienen nuestros países, que es el nuevo desafío que Luis estuvo trabajando muy de cerca, coordinando todo el trabajo, está trabajando, coordinando el trabajo de la lengua de señas de Guatemala, con una particularidad esta lengua. No es igual la lengua de señas de Guatemala que la lengua de señas de Argentina y de Panamá. Cada país tiene sus reglas, sus palabras, sus señas. Por lo tanto, cada país es un grupo lingüístico único al que tenemos que alcanzar. Esos son los desafíos que tenemos cuando pensamos en traducciones y versiones. A ver, ahí está. ¿Cuántas traducciones de la Biblia en español conoces? Mirá tu teléfono y ahí tenés que votar. No te pedí que las enuncies una por una, las enlistes, sino hicimos como una barra. Hasta 5, más de 5 a 10, 11... de 21 a 30 y de más de 30. A ver, ¿cuántas traducciones de la Biblia en español conocés? Estamos hablando no de cuántas hay, ¿cuántas conocés vos? Han votado casi 20, más de 20 personas ya, y hasta 5 es la que más cantidad tiene, 16 personas. Después hay personas que conocen de 6 a 10. Algunas personas que conocen más de 30 traducciones de la Biblia. ¿Saben cuántas traducciones de la Biblia en español hay? Estas son las que conocen ustedes. Bueno, hay gente que pone más de 30, no dice cuántas, pero es una cantidad importante. Algunos enlistan hasta 80 traducciones diferentes al español. Eso es lo que tenemos hoy. A nuestra mano, a tu mano, las tenés en formato impreso y la tenés también en formato digital. Ahora, en este tiempo de tanta tecnología nos preguntamos, ¿son necesarias las traducciones? ¿Son necesarias las revisiones? ¿Para qué más traducciones en un set de traducciones gigantesco que tenemos al presente? ¿No son suficientes ya estas traducciones, estas revisiones para la comprensión de las Escrituras? Yo creo que podríamos decir que tenemos sobreabundancia de traducciones, pensando que hay grupos que no tienen traducciones de la Biblia y que cada traducción de la Biblia requiere varias inversiones. La primera inversión es una inversión que tiene que ver con el talento humano, personas que estén dispuestas a desarrollar la tarea. La segunda inversión es una inversión de tiempo, que estas personas que quieren desarrollar la tarea pueden hacer una inversión de tiempo, es temporal. ¿Cuántos años? Bueno, algunas traducciones en América, como en los Wichí, tardó 82.
O sea que pasaron varias generaciones que intermitentemente trabajaron y el que comenzó la tarea no la vio finalizada. Hay otras que tardan algunas décadas menos, pero una traducción en promedio del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tarda entre 12 y 15 años a concluirse. Así que la inversión de tiempo es muy importante. Y la tercera inversión que tenemos que hacer es la inversión de recurso económico. Y esa inversión de recurso económico es muy alta, porque este tiempo, para sostener estas personas que dedican sus talentos y sus capacidades a lo largo de varios años, una década y media, 2 décadas, requiere de cientos y miles de dólares para trabajar con el consultor de traducciones, el que coordina la traducción y los traductores locales que hacen la tarea. Ese es el desafío que tenemos y nosotros tenemos 80. Quizás te preguntes por qué tantos en español. Hay una respuesta que tiene que ver por la cantidad de población. Somos más de 600 millones de hablantes en el mundo de habla hispana. Pero el siguiente tema tiene que ver con un tema también económico. El sur global, para los que hablan de misiones, el sur global es el lugar donde está creciendo la misión de la evangelización, donde los creyentes se están multiplicando, especialmente en nuestros países. Hablamos del sur global porque en este sur global incluye América del Sur, Centroamérica y los países que hablan español, uno solo en África, como Guinea Ecuatorial y por supuesto los que no hablan español. Pero hablamos del sur global que hablan español. Estos países que están creciendo en su tasa de evangélicos son grandes consumidores de la Biblia. Hay un tema también económico. Hay organizaciones que no son sin fines de lucro, que ven esta posibilidad como una posibilidad también de lucro. No la sociedad bíblica, pero hay muchos otros que lo hacen a esto. Y bueno, como bien decía el pastor, hay mucha cosa dando vuelta que también se mete en este tipo de cuestiones. Ahora, nosotros estamos en un mundo que está cambiando. El año pasado y este año, las palabras que más se buscaron cuando uno hacía un trending en Google era la inteligencia artificial. ¿Sí? Esto ha explotado. Yo no sé si ustedes usaron alguno de los chats de inteligencia artificial. ¿Alguien ha usado? ¿Y qué tal le ha ido? Bien, ¿no? Hasta hay estudiantes que estudian en línea que le preguntan a la inteligencia artificial las respuestas del examen que están haciendo en línea. Y se las da bastante bien, ¿eh? Es bueno. Eso es lo que está pasando en este mundo, un mundo que cambia. Y entonces muchos dicen, bueno, ¿no será suficiente ya? ¿No la inteligencia artificial no podrá hacer esto? Bueno, nosotros lo que vemos es que la gente está más que nunca ávida de utilizar unas traducciones de la Biblia. Más que nunca. En los años 70 y 80, cuando salió la primera revisión, la primera traducción de la Biblia, Dios habla hoy, fue una Biblia que recibió todos los palos, todas las críticas. Fue una Biblia que se la defenestró en muchas organizaciones académicas del continente. Y hoy nos vemos que esas mismas organizaciones alientan, promueven el uso de muchas traducciones de la Biblia. Yo quiero que respondan ahí, ¿cuán importantes son las versiones y o traducciones para usted? Tienen ahí ustedes su teléfono, una barra que va muy importante y pueden ir si es muy importante y quieren ponerla en el 5 o al medio, y ahí nos va a decir cómo lo vemos nosotros. Fíjense, la enorme mayoría dice que es muy importante. Y dentro de muy importante lo ven que está al tope de lo muy importante, en 5. Tiene un promedio de 4.6. Importante a algunos pocos y poco importante a algunas pocas personas han dicho esto. Claramente el tema de las traducciones y versiones de la Biblia es muy importante para la iglesia del Señor.
tenemos que partir de la premisa que la Biblia no fue escrita en español. Hay algunos, y nos pasa mucho en la sociedad bíblica, cuando se acercan, yo quiero la versión más antigua que tengan, te dicen. Y entonces te piden la 1909, la versión antigua, porque me dijeron que es fantástica, es la mejor. Y uno le acerca a la 1909, pero cuando uno lo piensa en el tiempo, en el periodo de tiempo que apareció la versión reina con la revisión de Valera hasta nuestros días, la 1909 solamente ocupa los últimos 115 años de la historia. Pero hay 330 años antes que la historia precede a 1909. ¿Y por qué la traducción? Porque la Biblia no fue escrita en español. Bueno, por supuesto, ustedes lo saben, seminaristas, o estudiosos de la Biblia, o estudiantes, o algunos graduados, otros profesores, sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, pero no podemos hacer una traspolación de la grafía hebrea al español y pensar que con eso podemos traducir. No sirve, no nos comunica nada, solamente sabemos que ahora sí sabemos qué letras son o cómo se pronuncia, pero no cuál es el significado. Si lo pensáramos en griego, llegaríamos a este pasaje, el otro era un salmo, este es un pasaje de Corintios, y que algunos que quizás rudimentariamente pueden leer el griego, saben cómo pronunciar esto, pero lejos está de poder interpretar o saber lo que dice el texto. Es decir, que cuando nosotros pensamos que traducir es tan simple como sustituir las letras, y vemos este ejercicio sencillo en una pantalla, nos damos cuenta que para traducir no alcanza con sustituir letras. Tampoco para traducir alcanza con sustituir palabras. Si yo dijera que cada una de estas grafías del hebreo constituyen unidas una palabra, que esta unidad tiene un sentido, e intento traspasar esa palabra al español y así leer, me doy cuenta que ahora sí esto es español, lo puedo entender el significado de cada una de las palabras, pero recuerden que el español, como toda lengua, tiene que tener al menos 3 temas centrales. La primera, que tiene que tener coherencia. La segunda, el segundo principio, además de la coherencia, es la cohesión. Tengo que poder conectar las ideas de una palabra con otra, pero la cohesión también me conecta a unidades temáticas, ya sea frases o perícopas, unas con otras, y así me cuentan la historia que me quieren narrar. Pero además tiene que tener corrección, y la corrección tiene que ver con la sintaxis, la gramática, los signos de puntuación, que para la época del idioma son los correctos. Nosotros acá tenemos español, pero de este español entendemos poco. ¿Por qué? Porque no tiene cohesión, no tiene coherencia y probablemente tampoco tenga corrección en términos de la sintaxis. Porque has librado el alma de mí de la muerte, ¿verdad? Los pies de mí de caer para andar para las faces de Dios en la luz de los que viven. Ahora, si lo propusiera con el griego, que es un idioma que claramente su grafía es más cercana a la nuestra, un ejemplo similar, el de Corintios que decimos, leeríamos algo así: todos pues las cosas de la parte de Dios de hacer de nosotros de enemigos, en amigos de Él por medio de Cristo y dando a nosotros el servicio de hacer a otros de enemigos en amigos. ¿Entendiste? ¿Vas a hacer el devocional mañana con esta palabra que te estamos dando? Es imposible. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No tiene sentido lo que se nos propone. Fíjense el Salmo 56:13, cuando el traductor, además de traducir palabras, traduce sentido. Dice así: porque me libraste de la muerte y evitaste que mis pies tropezaran para que ante ti camine en la luz de la vida. Y Corintios nos dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí y amén, decimos nosotros, ahora al entender no solo las palabras, sino el sentido de los autores que tenían al escribir esto y al intentar comunicar el mensaje de un Dios que se comunica. Porque cuando hablamos de traducción, entonces partimos de la premisa que Dios a lo largo de los tiempos se ha querido comunicar
con los seres humanos. Traducir, entonces, es transferir, es decir, transportar de una lengua, la lengua madre o la lengua fuente, a otra lengua que va a ser la lengua que recibe la traducción o la lengua receptora. Y este transportar el sentido va más allá que solo sustituir letras o palabras. Contemos un poco de la historia. Nosotros, como cristianos evangélicos, decimos que somos el pueblo de la palabra. Recuerdan que en el pasado, no hace tanto tiempo atrás, hace 10, 15 años atrás, todos nosotros íbamos a la iglesia, los que tenemos algunos años de vida de creyente, íbamos a la iglesia ¿con qué? Con una Biblia. ¿A dónde la llevábamos? Abajo del brazo. Las mujeres en la cartera. Las Biblias de los hombres, y acá en Panamá que hace este calorcito tan lindo, era traspasada por los fluidos de la axila y finalmente quedaba con una aureola la Biblia. Decía, mirá el hermano cuántas veces fue a la iglesia, no era porque vos lo veías así, sino por lo quemada que tenía esa Biblia en la tapa. Éramos el pueblo de la Biblia, del libro. Constantemente nosotros la mostrábamos, la llevábamos, la transportábamos. Hoy al presente, esto no es así, ¿verdad? Y no quiero hablar en contra de las tecnologías, pero me lo voy a permitir hacer porque estoy acá. Total, después me pueden tirar piedras, si quieren. Pastores, hagamos una lápida. Cuando a mí me toca hablarle a los jóvenes, el Señor me ha dado esta posibilidad, esta chance de hacerlo en muchas actividades juveniles en mi país y en otros lados. Yo les digo que la Biblia en el celular es Biblia cuando vos te atreves a hacer algo que pocas veces hacemos. Poner el celular en modo avión. Porque si no, no es Biblia, es un dispositivo que contiene la Biblia, pero no es la Biblia, porque también contiene una linterna, pero no es una linterna. Y contiene el Facebook, pero no es el Facebook. Y contiene una agenda, pero no es una agenda. Todas esas cosas es y a la vez no lo es. Cuando vos estás leyendo la Biblia y lo tenés conectado, ¿qué pasa? ¿Cómo? Aparecen las notificaciones. ¿Se imaginan ustedes Moisés antes de ir a hablar con el Señor? Porque fue el primer tecnólogo de la Biblia. Usaba tablets, Moisés. Moisés haciendo un grupo antes de ir al monte Sinaí. Y le puso al grupo los príncipes de Israel. Vaya nombre, ¿no? En el grupo lo puso a Josué, a Caleb y a los otros dos muchachos innombrables, que los nombra Números 13, pero nosotros no nos acordamos de sus nombres. Y estaban todos allí. Moisés sube al monte Sinaí a tener este diálogo con el Señor, a recibir las tablas de la ley, y no pone en modo avión la tablet que Dios iba a escribir. Y de repente le aparece un mensajito. Josué, que había quedado unos metros más abajo, aparece en el grupo, príncipe de Israel, mensaje de Josué. Hay mucho ruido en el campamento. Aparece Caleb, que siempre está el defensor del diablo. No seas exagerado, estamos festejando los 15 años de mi nieta y los 50 años de mi señora. Y los otros, Josué, siempre vos exagerado. Y Josué tratando de conectar con el Señor y con un ojo en los mensajitos. Así nos pasa a nosotros, es un absurdo, ¿no? Lo que planteo. Pero así nos pasa a nosotros cuando intentamos conectarnos con Dios y estamos conectados con el celular en realidad. Ni siquiera, no es el aparato, nos conectamos con el mundo exterior, pero para conectarte con el cielo tenés que desconectarte de la tierra. Por un segundo solamente escuchar al Creador. Nosotros somos el pueblo de la palabra, pero hemos dejado los libros en nuestras casas. Ni que hablar si vos le decías a un chico buscaba a Habacuc. Habacuc es más o menos que le pidas
el elemento número 8 de la tabla periódica. Dice, ¿de qué me hablas? Sí, no, Habacuc. Piensa que le estás pidiendo una fórmula de la NASA. ¿Por qué? Porque hemos sacado el libro. Y el libro es un artefacto tecnológico que muchas veces dijeron que iba a desaparecer. Y quiero que sepas que la distribución de la Biblia está creciendo en el mundo. Del libro impreso, ¿eh? Y eso son buenas noticias. Son buenas noticias porque la iglesia sigue haciendo la tarea evangelizadora. A mí me encanta cuando mis jóvenes me dicen, quiero la Biblia impresa. Disfruto. Porque quiere decir que va a intentar conectarse de verdad con el Señor y por un segundo va a sacar de su mundo, de mi mundo, el tema tecnológico que tanto nos ha invadido. Nosotros somos el pueblo de la palabra. La historia de la Biblia, hasta llegar a las traducciones al presente, nos habla de un Dios que se ha querido comunicar. No me voy a detener en Nehemías capítulo 8, ustedes lo pueden buscar de nuevo. Solo voy a enfatizar que la lectura de la Biblia produjo resultados. Los resultados fueron tan evidentes que Nehemías les termina diciendo, no se entristezcan, no lloren, porque este es un día santo, apartado para el Señor, vuelvan a sus casas, coman grosuras, tomen vino y compartan con el que no tiene. Yo creo que es una extraordinaria representación del Evangelio de Jesús en tiempos de Nehemías. El Evangelio que transforma, el Evangelio que conmueve, el Evangelio que esperanza, que te da una nueva vida, que te lleva al disfrute, el comer y beber, dice, pero el Evangelio también que te lleva a compartir con el que no tiene. Y es el desafío. Nosotros podemos tener 1000 traducciones, pero si no compartimos con el que no tiene la Biblia, si no hacemos la tarea fuera de la iglesia, ¿para qué tener tantas traducciones? ¿Para qué conocer tanto si la vivencia de nuestra vida está solamente dentro de las 4 paredes de la iglesia? Por supuesto, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos a un Dios que nuevamente demuestra que se quiere comunicar. En Nehemías, un Dios que usa la traducción bíblica para que la Biblia llegue del hebreo al arameo, que era el idioma de las personas que estaban volviendo de Babilonia. Ahora, en tiempos de Hechos, Dios queriendo comunicar su mensaje a los judíos que habían llegado en esa fiesta del Pentecostés. Cuando uno enlista la cantidad de lenguas, hay más de 13 lenguas diferentes en que el Señor se comunicó por medio de los apóstoles a las personas que querían estar ahí. Es decir, nosotros tenemos un Dios que desea que su palabra pueda ser escuchada, pero además desea que su palabra sea comprendida y obedecida. A lo largo de la historia, los escritores de la Biblia, como el escritor de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 1, comienza su narrativa y todo lo que va a ser su exposición teológica, diciendo, Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas y ahora ha hablado a través del Hijo. Dios es un Dios que desea comunicarse y Jesús es la máxima expresión de un Dios que se traduce. Un Dios que se traduce para nosotros los hombres. El apóstol Juan allí en su evangelio dice, en el principio ya existía la palabra, el Logos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y esta palabra, versículo más adelante, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un Dios que desea comunicarse, acercarse a las personas y transformar las realidades. Nunca, entonces, la iglesia y las traducciones han sido 2 estadios, 2 estamentos diferentes. Cuando la iglesia ha avanzado a lo largo de los tiempos, en las diferentes latitudes del globo terráqueo, también junto con eso avanzó la traducción de la Biblia, las revisiones para que sea más comprensible a las personas que hablaban, en este caso, nosotros, esta latitud, un español que era diferente al que se habla en España. Hace algunos años atrás, una historia tragicómica de un amigo, pastor, va al norte argentino, ahí en límites con Paraguay. En esa actividad
le tocaba a él ir a predicar, pastor de Buenos Aires, imagínense, una enorme urbe de concreto, 13 millones de personas, un loquero de gente, con una idiosincrasia muy particular, la del porteño, ir a predicar al norte argentino, en una pequeña población, y en esa pequeña población lo llevan a predicar a aborígenes guaraníes huarpes. Él va. Entonces dice que preparó ese día el mensaje más sencillo que tenía, para que los aborígenes que no tenían el español como primera lengua pudieran comprender. Terminó el mensaje, se acercó el pastor y le dijo, con un español bastante limitado, su palabra, pastor, fue una bendición, me liberó. Y él se sentía el pastor más pentecostal, lo que es de facción bautista, dijo, lo liberé. ¡Fa! Y este hombre seguía diciéndole eso. Entonces en un momento le dice, pastor, ¿por qué te liberé? ¿Qué fue lo que el mensaje te gustó? Dice, yo conocí al Señor hace 20 años, le dice el pastor. Y tengo un problema estomacal. Y a mí me hace mal la leche. Y el pastor trataba de unir la historia estomacal de la leche con la liberación que le había hecho él. Ajá, dice el pastor, qué bien, dice. Y bueno, explícame qué pasó. Bueno, dice, vos predicaste de el Señor cuando le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Pará, que no terminó ahí. Y entonces él, como yo, abrió los ojos así como el 2 de oro, decimos nosotros. Sorprendido. Le dice, y bueno, ¿y por qué mi pasaje te hizo tanto bien? Porque vos explicaste que el lecho es una camilla. Yo pensé que el lecho era el masculino de leche. Y entonces toda la mañana tomaba mi leche y andaba. 20 años con intolerancia a la lactosa. Miren lo que puede hacer una traducción bíblica. Uno se ríe, pero era verdad. Y si no puede ser, sí puede ser, sucedió. Por eso nosotros no podemos divorciar el avance de la iglesia con el avance de las traducciones. Mientras las traducciones avanza la iglesia. Y cuando avanza la iglesia, avanzan las traducciones. Son como los dos rieles del mismo tren, que nos permite entonces hacer que el evangelio sea comprendido. José nos hablaba de la Septuaginta. Yo sí quiero solamente hablar en términos históricos. Esta versión de los 70 a los 72 fue hecha del hebreo y el arameo al griego. Y más allá de todas las intenciones, las lucubraciones, las teorías de por qué se hizo, esta versión ayudó mucho a la expansión de la lectura de la Biblia, del conocimiento del Señor. Porque era una versión hecha en griego para los judíos que habían perdido el habla hebrea a lo largo de los tiempos, de las décadas, de los siglos que habían pasado desde aquel momento que habían caído cautivos en tiempos de Joacim y Joacás, cuando Jeremías era profeta, hasta los días de que se hizo esta traducción, 280 años antes de Cristo. Dios usa todos los medios, usó la lengua. El escritor Marken Grimm, en uno de sus 5 tomos que habla acerca de la evangelización de la iglesia primitiva, él hace una fuerte defensa de lo que los judíos usaron como lo que él llama las grandes avenidas de la cultura greco-judía para la evangelización y romana. De los judíos, dice él, utilizó las sinagogas, y Pablo es una expresión de eso. De los romanos utilizó las carreteras y la vigilancia, porque la vieja frase, todo conduce a Roma, era una realidad. La gran cantidad de caminos empedrados y vigilados permitía llegar a los lugares no conocidos con cierta seguridad. Y de los griegos, los apóstoles tomaron el idioma, que aunque los romanos conquistaron política, económicamente y militarmente
el mundo de la época nunca pudieron conquistar el pensamiento ni la lengua. Eso sucedió varios siglos después. Y esa expresión es la que se ve cuando aparece, no la versión de Ulfilas, que fue la primera versión protogermánica que se hizo en el año 350 años de Cristo, sino que la Vulgata latina, recién en el año 400 después de Cristo, el trabajo de Jerónimo de Estridón de intentar de que la Biblia llegara al idioma ahora del pueblo común, de las personas. Y en este esfuerzo él traduce la Biblia y le pone Vulgata latina, o la gente termina poniendo Vulgata latina. Esta hoja que ven ahí es una hoja de una imagen del original de Martín Lutero, que era un lector del latín y hace extensísimas anotaciones en todos los márgenes de esta Biblia, que había sido una Biblia con la que había conocido evidentemente al Señor, al Dios de la gracia, y probablemente haya sido la que lo acompañó en la experiencia de la torre, que lo lleva a conocer a Cristo y la gracia de Jesús. Y hace anotaciones en hebreo, en latín, en griego, un experto. Habían pasado desde la Septuaginta casi 6 siglos, casi 7 siglos, hasta que aparece una nueva traducción que se convierte en una traducción popularísima, la Vulgata latina, el latín común, popular de las personas. Un Dios que se quiere comunicar, otra vez. Empezó en tiempos de Nehemías, con la oralidad. Siguió en tiempos de los apóstoles, con la oralidad. Dios utilizó a gente como en tiempos de los 72, entre Nehemías y los apóstoles, para la versión escrita en griego, la Septuaginta, y Dios utiliza a este hombre que quería que la Biblia esté al alcance de la gente. Spurgeon toma una frase de Jerónimo en la que dice que él le comunica a los feligreses: deben buscarse otro ministro, porque yo me voy a dejar la iglesia para hacer una tarea a la que Dios me llamó a hacer. Voy a traducir la Biblia al latín. Tardó 14 años. Y dice Spurgeon que trabajó, oró y trabajó, hasta que finalmente dio a luz la Vulgata latina, y en palabras de Spurgeon, una versión que perdurará hasta que el mundo exista. Un Dios que se quiere comunicar. Pasaron casi 10 siglos. Empezó el tiempo de oscuridad, del oscurantismo, esa parte de la historia que no tenemos tantos registros exactos de lo que ocurrió. Ese tiempo del Evangelio se discute los historiadores cómo fue que permaneció en el tiempo, y habrán sido los anabaptistas, los separatistas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que Dios levanta a un hombre en el siglo XIV como John Wycliffe y decide traducir la Biblia al inglés. Él lo hace desde el latín al inglés y pone algunas frases que me parece que de tan obvias parecerían tontas, pero a la vez de tan obvias son tan profundas. Los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Y bueno, vos dirías, el panameño la aprende mejor en español. Es una obviedad. Ahora, Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, y también los hicieron los apóstoles de Cristo. Un Dios que se comunicó de acuerdo al momento de la historia, en la lengua que hablaban las personas. ¿Los apóstoles en qué lengua habrán escuchado a Jesús? ¿Qué lengua hablaba todos los días Jesús? Bien. ¿Y Moisés? Luis, que sos experto en hebreo, ¿qué habrá hablado Moisés ahí cuando ve la zarza? ¿Estás ahí, Luis? ¿Habrá un poco de hebreo? ¿No habrá sido madianita? ¿No habrá sido mezcla con egipcios? Tenemos una mezcla. ¿Le habrá hablado con lo que decimos nosotros, un portuñol? ¿Le habrá hablado un egipto-hebreñol? No sabemos. Pero un Dios que se comunica. Lo que sí sabemos es que Moisés entendió perfectamente bien el mensaje del Señor. Tenés que ir a hacer una misión. La misión es enorme.
lee la letra chica, Moisés, porque lo que tenés que hacer es gigante. Y Moisés se agarra ese miedo y le dice al Señor, manda otro, no sé hablar. No sé si habrá sido tartamudo, si habrá sido medio gangoso, o si le habrá dicho al Señor, ya me olvidé el egipcio, vos me mandás a hablar con el faraón, ya ni me acuerdo cómo era, hace 40 años que no lo hablo. Hace 40 años que salí de mi tierra y no hablé con más nadie, y con mi esposa, con Séfora, me la conquisté en Madianita. Y ahora hablo todos los días con ella en otra lengua. Dios se comunica. Dios usa personas que a lo largo de los tiempos vieron, como Erasmo de Rotterdam, que las personas debían tener la Biblia en su propia lengua. Y él dice, disiento de los que no quieren que la Biblia sea traducida al idioma de las personas. Él hace una tarea académica extraordinaria, lingüística y casi arqueológica. Compila los mejores manuscritos de la época en lo que llamó en su primera obra ese Nuevo Testamento que hoy se conoce como el Textus Receptus o texto recibido. Esto es lo que recibimos. Esa obra se la llamó la obra tipográfica porque solo era texto. Algunos años después, 3 años quizá, hizo una obra que tenía, además de griego, latín y había anotado al pie. Era como un Nuevo Testamento de estudio, un proto Nuevo Testamento de estudio, intentando que la gente estudiara. Y él quería que las personas escucharan a Dios en su propia lengua. Algunos años después aparece Martín Lutero. En esta idea de Martín Lutero, luego de hacer el reclamo en Wittenberg, él decide traducir la Biblia y era evidentemente un traductor muy, muy bueno, veloz y tenía grandes conocimientos en griego porque la historia narra que él en solamente 11 semanas, menos de 3 meses, logra realizar la traducción del Nuevo Testamento, pero tarda 12 años en terminar la Biblia. Y él tiene estos 2 principios fundamentales. El primer principio, él quería que Moisés hable alemán. ¿Te lo imaginas? A Moisés hablando alemán. No sabemos si hablaba bien el egipcio y ahora le quería que hable alemán. Hace unos años atrás me tocó estar en una conferencia en Paraguay, en un pueblito muy pequeñito, Bellavista, que y en el mapa sale, es una unión de varias rutas donde muchos pueblos confluyen y allí hicieron un templo. Cuando entro al templo eran todos rubios, ojos claros, parecía que estaba en Europa. Y estaba en Paraguay, en América, digo, esta gente. Y entonces el pastor se me acerca y me dice, ¿te dijeron que te voy a traducir al alemán? Yo me quedé helado. Dije, yo hablo rápido. Soy argentino y el pastor es pseudo paraguayo, porque era alemán que aprendió el español y que estaba ahí. Dije, vamos a hacer un berenjenal acá, pensé yo. Empiezo a hablar y uno de los hermanos, ahí que hablaba español, que era bien alto, y estaba un poco así como duro mientras hablaba. Claro, sus rostros son adustos. Y entonces en un momento se para y me dice, te voy a mostrar algo que tengo. Y le va a abrir una Biblia, y en la Biblia era una Biblia en alemán. Y yo entonces me fui a los legales y decía, esta es la edición, no sé, de 1980, tomada de la traducción que hizo Martín Lutero, 1534. Y digo, realmente hizo que Moisés hable alemán y este hombre que cruzó el Atlántico, está de este lado, escucha a Dios en el idioma de su corazón. ¿Cuánto las traducciones aportan a la gente? ¿Cuánto aportan al trabajo y la misión de la iglesia? ¿Qué necesarias son para que nosotros podamos comprender al Señor? Gracias a Dios por hombre como reina. Mucha gente hoy se atreve a criticar porque por alguna base textual que utilizó reina, utilizó lo mejor que había en la época. Lo mejor que tenía. Se jugó la vida, se jugó un pleno, fue perseguido, salió de su convento y su comodidad para hacer la traducción de la Biblia que luego se llamó la Biblia del oso.
Esta Biblia que él trabajó para traducir durante 12 años, que la empezó en sus primeros bocetos en España, pero que terminó su impresión y la primera tanda salió un 26 de septiembre de 1569. Por eso el mes de la Biblia, septiembre, para los que hablamos español, el mes de la Biblia, porque una de las celebraciones es que Reina terminó en Basilea, Suiza, la impresión de la Biblia. Y sale a la distribución esos primeros pocos ejemplares que rápidamente se agotan. Este hombre habría basado parte de los principios de la Reforma y se dio cuenta que la gente necesitaba tener la Biblia, leerla en su propia lengua para descubrir a Dios y entonces responder al Evangelio de Jesús. Algunos pocos años después, otro monje de Sevilla, otro monje sevillano, decide hacer una revisión. Era don Cipriano de Valera. Él había recibido una obra de Reina de la Biblia del Oso y en el prólogo Reina había puesto: en el futuro sería bueno que una persona, un grupo de personas revise mi obra. Y es allí donde él decide revisar la obra y hace algunos cambios importantes en términos de actualización de la lengua. Hace algunos otros que perduran hasta nuestros tiempos. Reina había puesto en Juan 1:1, en el principio era la palabra, traduciendo logos como palabra. Y Reina es el primero que introduce en el principio el verbo, quizás un poco influenciado porque verbum en latín es palabra. Y él, como era un lector del latín, haya creído que la mejor traducción era poner verbo y quedó hasta nuestros días. Reina Valera contemporánea volvió a poner palabra y casi todas las versiones en español modernas a partir del año 70, con Dios habla hoy, empezaron a poner en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios. Para llegar hasta aquí pasaron 24 traducciones hasta llegar a Reina Valera contemporánea. ¿Quién conoce a Reina Valera contemporánea? A ver, levante la mano. Allá uno que levantó 2 manos casi fanático. Bien, me gusta, sos de los míos. He logrado con Reina Valera contemporánea unir lo mejor de los dos mundos. Mi historia, mis versículos favoritos, todo lo que tengo memorizado, y a la vez hacer un match, una vinculación con el español de América Latina, el español que hablan la gente de hoy. Entonces quita algunas piedras de tropiezo que tenía Reina Valera 60 que tienen que ver no porque está mal traducida, sino porque es el español de Ibérico, de España. Vosotros no conjugamos más, dice ustedes. Todas las conjugaciones verbales españolas ahora se ponen latinoamericanizadas. Entonces, uno lee Reina Valera, disfrutás tu lectura, te acordás de tu historia, cuando el pastor predica lo podés seguir, pero además podés interactuar, interpelar a las personas del presente y especialmente a los nuevos lectores de la Biblia. Fíjate que hasta llegar a 2011, la Biblia en español, en Reina Valera, fue revisada al menos por la Sociedad Bíblica en 25 ocasiones. 25. ¿Por qué? Porque la lengua es un ente vivo. La de mi suegra está muy viva la lengua, ¿sí? Pero bueno, eso me lo editan después, ¿no? La lengua es un ente vivo porque lo hablamos las personas. Las personas tenemos acceso a tecnologías diferentes, en países diferentes, con climas diferentes, con situaciones políticas y económicas diferentes. Eso nos va haciendo de que el idioma, por paso del tiempo, por la aparición de nuevos medios tecnológicos, en este caso la digitalización globalizada, incorporemos palabras que no usábamos y saquemos palabras que sí usábamos, ¿verdad? ¿Quién usaba la palabra WhatsApp hace 15 años atrás? ¿Verdad? Ahora todos sabemos lo que es WhatsApp, ¿o no? Y si no lo usamos, somos una de las pocas personas raras que hay en el mundo, ¿verdad? Vos decís, no usa WhatsApp, sacate una foto con él. Es decir, porque es una pieza de colección. Bueno, eso nos ha tocado a todos. Tanto es así que una palabra que es absolutamente inglesa, que no tiene sentido en español,
La Real Academia Española la aceptó en 2019, como se escribe en inglés o como la podés pronunciar en español. WhatsApp, si la escribí con G está bien, porque la Real Academia Española dijo que está bien. WhatsApp, cuando te dicen sos un animal, no, le escribo en español. Decís shampoo. ¿Qué es shampoo? Champú, decís vos, con CH y con acento de la U. Champú. Y en mi casa se ríen de mí. Le digo, pero si es español la palabra. Si en español está bien escrita champú, ¿por qué voy a poner shampoo? ¿No? No. Se comiste un francés, le digo yo. No es así. El idioma va incorporando palabras y va sacando otras. Hace algunos días, unas semanas atrás, empecé a contar una película que vi en un avión. Y entonces mi hija, no sé cuál de las dos, dijo, papá, no me expolies. Yo no sabía si me estaba hablando la Virgen María. La miré, dije, ¿qué dice? Y miraba y trataba y buscaba en mi vocabulario la palabra y no la encontraba. Y le dije, ¿qué me dijiste? Expoliar, papá. Yo dije, la verdad, hija, no sé lo que me estás hablando. Me tuvo que definir, explicar lo que quería decir para que yo lo entendiera. Entonces yo le dije, claro, estás diciéndome algo que es una palabra nueva, que yo no la sé definir, pero yo lo que pensé es que vos me estabas diciendo no me expolies. Expoliar es pegar con las espuelas al caballo, eso pensé yo. Fíjense, ¿no? La distancia. Yo me metí en la equitación y ella está hablándome de que no le adelante la película, nada, que dos mundos en una letra. El idioma cambia y nosotros necesitamos revisar. Nosotros constantemente como sociedad bíblica decimos, ¿estás contento con Reina Valera con 60? Disfrútala. Es de las sociedades bíblicas. ¿Qué mejor para nosotros que use Reina Valera 60? Use un texto que trabajamos nosotros. Y seguiremos distribuyendo y haciendo recursos bíblicos en Reina Valera 60. Pero la preocupación no sos vos. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? No para vos. Lo que Felipe le preocupó al eunuco. La palabra tiene que interpelar al oyente. Ahí es que trabajamos en Contemporánea. Por una respuesta a los pastores, nos decían, queremos una versión que sea formal, poética y litúrgica, que hable en el español de Reina Valera, pero que se entienda en el español de América Latina. Era como que nos pedían una Ferrari que gaste 1 litro cada 100, que tenga un motor de 12 cilindros y que además valga $2.000. Es decir, no se puede. Y a esa tarea se dieron los traductores, entre ellos don Alfredo Tepo, que ya partió a la presencia del Señor, nuestro amado amigo mexicano, que hace menos de 2 años se fue a su morada celestial. Él es el único traductor que trabajó en 5 traducciones en su propia lengua. Revisó 2 veces Dios habla hoy. Trabajó coordinando Reina Valera Contemporánea. Trabajó en la versión lenguaje actual y además aportó también trabajo de traducción en la nueva versión internacional. Hay pocos como eso. Bueno, ya no está con nosotros. Y él se dio esta tarea y me dijo un día, la verdad es que yo pensé que lo que me pedían era imposible, la Ferrari de 1 litro y de $2.000. ¿Y qué pasó, Alfredo? Me enamoré de la tarea. Dijo, bueno, te voy a confesar algo, es mi segundo amor, porque estoy enamorado de Dios. Habla hoy también, dijo él. Quedó espectacular el trabajo que hicimos. Si no la conocés, te desafío a que la conozca. Fíjense lo que era el español del siglo de oro, siglo XVI. ¿Te animás a leer esto? ¿Mandarías un versículo bíblico así de la aplicación del día? Versículo del día. Y como fue nacido en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Cacofonía. Y oyendo esto, el rey Herodes turbóse y toda Jerusalén con él. ¿Te imaginas mandar esto? Es la Biblia, pero es de español del siglo XVI. El mundo cambió.
el mundo, las tecnologías, las políticas, inclusive las organizaciones sociales han cambiado. En esa época no existía la democracia como la conocemos hoy. La Revolución Francesa llegó más de 200 años después. El mundo cambió. Y en ese mundo que tenemos que ser relevantes. Solamente hay un gráfico que nos muestra la historia de las traducciones en español. Les pido 10 minutos más. Y no habrá preguntas, pero quisiera yo concluir con esto. Hasta el siglo XIX la gente pensaba que el lenguaje griego que usaron los apóstoles, como no era el clásico, era un lenguaje divino. Sin embargo, los descubrimientos a partir del siglo XIX ubicaron al idioma griego con un nombre, el griego koiné, que quiere decir griego común. Dios habla el idioma de la gente. Dios de siempre ha querido comunicarse con las personas. Por eso es que las sociedades bíblicas a lo largo de la historia han trabajado intentando traducir la Biblia, transportar el sentido como se define la palabra traducir. Que a diferencia de la paráfrasis, que las hay y muchas, no nos ponemos al lado de un mensaje ya traducido, sino que el traductor de las sociedades bíblicas trabaja sobre las lenguas originales, sobre los idiomas originales, pero no sobre los textos originales, porque no existen los textos originales, son copias de copias de copias de copias, en un sinnúmero de repeticiones hasta llegar a lo que tenemos hoy. En ese trabajo de traducción se han planteado tres grandes líneas, hay más, pero 3 grandes líneas que podemos hablar sobre las técnicas de traducción. Tenemos la técnica literal, que es lo que busca, el objetivo central es ajustarse de manera exacta al texto original. ¿Qué se hace? Se traduce palabra a palabra. Generalmente es una traducción que intenta exactitud porque sigue la gramática, la sintaxis y el orden de las palabras en el idioma original. Esto hace que sea una excelente herramienta para el estudio, pero no permite una lectura para el que no conocedor del texto original. Tenemos en esta línea los Nuevos Testamentos interlineales, que creo que trajimos algo, Oliver, ¿verdad? El Nuevo Testamento interlineal griego-español, que tiene justamente esta técnica, la técnica literal, tiene la base textual en griego, abajo una traducción probable de esa palabra, siguiendo la sintaxis griega, que no permite una lectura fluida del español, pero además, como está pensada para personas que no son expertos en idiomas bíblicos, se pone la versión contemporánea y la versión de Jerusalén en paralelo en este Nuevo Testamento para que usted pueda seguir una lectura y entender lo que el texto dice y si quiere tener lecturas alternativas a las que proponen estas versiones. También hemos trabajado con versiones que se llaman formales. Y dentro de las versiones formales está la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea y algunas otras traducciones al español. ¿Qué se busca? Bueno, buscamos llevar el sentido y cuando se puede, siempre que el idioma receptor lo permita, se sigue el orden y la gramática del texto que le dio origen a la traducción. Se sigue entonces todo lo que se puede, se ciñe al texto original y desde allí se intenta traducir al español. Estas versiones permiten conservar mucho del significado intrínseco de las palabras, aunque a veces, por el uso, el paso del tiempo y el cambio del idioma, las nuevas generaciones no siempre entienden algunas figuras verbales, algunas imágenes que tiene el texto o algunas expresiones que caen de desuso solo por el paso del tiempo. Un caso, Habacuc. Cuando yo era chico tuve mi primera Biblia a los 11 años, me convertí a los 7 y mi maestra de 5º grado tuvo el gesto generoso de regalarme mi Biblia. Esa Biblia era un tesoro para mí. En mi familia había pocas Biblias, la de mi papá y la de mi mamá. Después mi hermano mayor compró su Biblia y yo, como tercero de los hermanos, tuve ese artefacto único. Marta me lo estaba regalando. Y le empecé a leer. Descubrí en Habacuc que el texto dice, escríbelo en tablas para que el que corra pueda leerlo. ¿Recuerdan el pasaje?
yo me imaginaba, ahora podría ser absolutamente real por mi problema de presbicia, de lectura, de vista cansada o vista vieja, de una vitrina, y en la vitrina unas tablas con letra grande, porque dice el texto, escríbenlo en tablas. Bueno, escribe en tablas para que el que corra ahí pueda leerlo. Entonces me imaginaba corriendo y que vos leías. Eso era la imagen a los 11 años mía. Bueno, dice eso el texto, para que corre pueda leerlo. Digo, yo hay que correr y lo tengo que poder leer. Hoy sería imposible porque no leo ni con los lentes a veces. Cuando apareció la 95 fue la primera vez que entendí con mayor profundidad el texto. Reina Valera 95 dice, escríbelo en tablas para que se pueda leer de corrido. Eso me echó luz. Dije, ahora estoy entendiendo. Me tengo que dejar de preparar para la maratón porque lo que tengo que es poder leer y entender lo que el profeta estaba escribiendo de parte del Señor. Finalmente, porque el tema es un poquitito más largo y estoy apurando porque vi que ya me pasé, es la técnica funcional. Y en la técnica funcional lo que se busca es que el idioma receptor comprenda de manera cabal, lo más acabadamente posible, lo que quisieron decir los autores originales a la audiencia original. Es decir, que en la técnica funcional se va a intentar comunicar la idea expresada del texto base y nunca las palabras. No va a buscar decir esta palabra es esta, esta palabra es esta, esta palabra es esta. Lo que va a intentar es comunicar a cabalidad lo que el autor le quiso decir a los que escuchaban el discurso de Esdras, o de Nehemías, o de Isaías, o de Jonás, y que nosotros, oyentes del siglo XXI, podamos comprender eso y sobre todo responderla. Lo que intenta en la Biblia funcional es de alguna manera llevarnos al ciclo de la escritura que también propone Nehemías o Josué. La Biblia llevada a las obras, no la Biblia meditada en la mente, no la Biblia solamente dicha con las palabras, sino la Biblia que es puesta en obras. Estas versiones no buscan cuidar las palabras, no buscan la literalidad, lo que buscan es el sentido. A veces, y ahí creo que es la crítica con gran desconocimiento que hace la gente, dice, no, porque esta no dice igual que la otra. Bueno, justamente, porque no es igual que la otra la técnica. La técnica es funcional y lo que intenta buscar es traducir sentidos, grandes oraciones, unidades temáticas. Especialmente en el lenguaje actual esto se nota aún más. En Dios habla hoy como que hace una mixtura entre los dos mundos y permite hacer también exégesis con las palabras originales, pero también lo que intenta es comunicar el sentido a las personas. Mis hermanos, quiero dejarles una imagen final. A ver si llego. Había algunas comparaciones que queríamos hacer. Este texto de Juan 21:15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió él, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muchas veces me enfrenté de bien pequeño con este texto y decía, bueno, es un poco injusto el reclamo de Jesús, ¿no? 3 veces. ¿A quién le gusta que te pregunten 3 veces si te aman? ¿En tu casa lo haces con tu esposo, con tu esposa? Yo sí le pregunto 2 veces a Lorena si me ama, cobro, hermanos. Yo sé que el traumatismo de cráneo está cerca, entonces yo sé el freno que tengo que tener, entonces no pregunto tantas veces las cosas obvias. Sí las digo muchas veces, pero no las pregunto tantas veces. El Señor le pregunta a Pedro, y muchas veces pensé que era injusto, y abro mi corazón. Así pensaba de chico, decía, Señor, ¿qué querrá decir esto? Y después empecé a investigar y estudié
pero me encantó cuando contemporánea lo hacía tan fácil de que lo podía entender un lector que no tenía conocimientos de todo el contexto histórico, ni de la lengua, ni tenía acceso a otras versiones. Dice así: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Agapeo, le dice el Señor. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, dice el texto en griego. Tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Otra vez le salta más bajo Pedro. Y el Señor la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Me fileo? Si no podés saltar acá, al menos podés hacer este salto de niño. Pedro se entristeció que la tercera vez le dijera: me fileo, ¿me quieres? Y el Señor le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Ni siquiera ahí se atrevió a decirle agapeo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Las versiones son una bendición para la iglesia. Las buenas traducciones de la Biblia son una bendición para la iglesia y para los lectores. Cada traducción se crea con un propósito, hermanos. La traducción lenguaje actual la hicimos pensando especialmente en niños, en preadolescentes, en personas que tienen bajo nivel de escolaridad, en adultos mayores que no accedieron a la educación formal, en personas que tienen el español como segunda lengua, en aborígenes que piensan que leche es lo mismo que lecho. Para eso lo hicimos. Intentando atender este montón de personas en nuestros países que se multiplican por cientos y por miles para que comprendan el mensaje del Señor. Las traducciones entonces deben usarse con la fidelidad para la que fueron creadas o pensadas. No podemos pensar que una traducción que fue hecha para la lectura oral va a servir de la misma manera para hacer exégesis bíblica. No funciona así. Ahora, creo que esta imagen recrea mucho. Vos, José, está acostumbrado a ver estas luces, ¿no? ¿De qué son, José? De un quirófano, ¿verdad? No sé si a alguien lo operaron alguna vez. A mí me operaron un par de veces. Y esas luces, vos decís, con esta luz, ¿ven? Esas luces son luz que quitan sombras por los ángulos que tienen. Y las traducciones hacen eso con nosotros. Las muchas traducciones de la Biblia, Sociedad Bíblica tiene una versión que se llama multiversiones, 4 versiones en paralelo, en la misma hoja, el mismo libro, el mismo capítulo, el mismo versículo, que te permiten comparar. ¿Qué buscan hacer? Echar luz. A veces un pasaje no lo entendés la primera leída, lo entendés la leída 5. A veces un pasaje no lo entendés después de mucho tiempo que lo lees una y otra vez y lo entendés cuando lo comparás con otra versión o con otra versión o con otra versión. A veces las muchas versiones echan luz sobre una misma verdad que el Señor te quiere decir, que iluminan tu corazón y te permiten entonces hacer la tarea con mayor precisión, hacer un corte quirúrgico, tocar lo que tenés que tocar, porque estás leyendo diferentes versiones. Las versiones son una bendición para la iglesia, no una maldición. Habrá algunas versiones que ni las nombramos, pero las versiones son una bendición. Y por supuesto, como sociedad bíblica, si son de la sociedad bíblica, nosotros decimos mejor, porque somos una organización sin fines de lucro, y lo decimos un poco con orgullo a esto, y entiéndase en este marco. Cuando la iglesia usa versiones de la sociedad bíblica, nos permite que los recursos bíblicos, los recursos económicos que quedan por la compra, la distribución de esas Biblias, lo utilicemos ¿para qué? Para la lengua de señas, para traducir la Biblia al NOVE, para mantener, no sé si ustedes saben que alfabetizan en Panamá más de 2.000 personas al NOVE por año, y ese proyecto sale $21.000 que paga la sociedad bíblica todos los años para que personas sean alfabetizadas. Y no solamente eso, sino que maestros que quieren hacer mejor su tarea van a certificarse por la sociedad bíblica. Eso hacemos cuando hacemos la misión junta. Las traducciones son una bendición. Las sociedades bíblicas, por supuesto que las amamos. Y la iglesia tiene que usar estas herramientas que Dios
le ha puesto en su mano. Que el Señor les bendiga.